En la elaboración del trabajo Modelo explicativo del rendimiento en matemática mediante estructuras de covarianza, el cual pertenece al área temática de educación, han participado Edgardo Arriola, Mariela Amarilla, Karina Jovanovic y quien les habla, Humberto Closas. Integramos un equipo de investigación sobre educación matemática a través de técnicas estadísticas multivariantes que desarrolla sus actividades en el marco de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional. Entre los temas que serán abordados en esta comunicación oral se encuentran la problemática que ha dado lugar a este estudio y el planteamiento que hemos adoptado, el objetivo propuesto y la muestra seleccionada, la principal técnica estadística utilizada y el diseño de investigación asumido, los instrumentos de medición aplicados, las variables y los factores que participan en el estudio, los análisis estadísticos implementados, los resultados logrados, las conclusiones a las que hemos arribado y finalmente algunas sugerencias sobre medidas de intervención socioeducativa. El problema central que ha dado lugar a esta investigación está relacionado con el hecho de que en nuestra región, como en distintas ciudades de Argentina, debido, entre otros motivos, al escaso nivel de conocimientos que poseen, muchos jóvenes deciden abandonar sus estudios universitarios, lo que conlleva un evidente costo social. Si bien la deserción, el desgranamiento y el desempeño de los estudiantes son fenómenos de múltiples dimensiones, en este trabajo será abordado el rendimiento académico en matemáticas a partir de algunos factores propios del alumno y otros de su contexto, como también de las relaciones que entre dichos factores pueden presentarse. En el contexto descrito, el objetivo planteado consiste en elaborar un modelo causal a través del cual sea posible explicar de qué manera se relacionan ciertos factores ambientales e individuales con el rendimiento académico en una asignatura del área de matemática. La selección de la muestra se realizó mediante la combinación de los métodos estratificados, conglomerados y aleatorio simple. Estuvo conformada por 5 grupos clase o comisiones de estudio pertenecientes a distintas especialidades de ingeniería que totalizaron 142 estudiantes con una edad media cercana a 20 años que en el curso académico 2019 se encontraban matriculados en la asignatura Análisis Matemático 1 en la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional. A efectos de contrastar empíricamente el modelo teórico propuesto, hemos aplicado la conocida técnica de análisis multivariante denominada estructuras de covarianza. En particular, empleamos el método de máxima verosimilitud del programa EQS en su versión 6.1. El diseño metodológico adoptado para esta investigación es inicialmente de naturaleza no experimental. Si se tiene en cuenta el objetivo que persigue, es un estudio explicativo y descriptivo por medio de encuestas en trabajo de campo. Es también de corte transversal y de línea cuantitativa. En virtud del interés por analizar las asociaciones entre las variables y los factores que participan, es un estudio de perfil correlacional y mediacional. Si se tiene presente que la evaluación de las relaciones dará lugar a proyectar recomendaciones, la investigación posee una impronta prospectiva. Los instrumentos que se aplicaron para recoger los datos, las variables observadas, manifiestas o indicadores, y las variables latentes, constructos o factores que han participado en la fase empírica de este estudio, se observan en la siguiente tabla. Comenzamos por uno de los cuestionarios diseñados especialmente para este estudio. El mismo está integrado por 2 aspectos denominados micro y macro sociológicos, compuestos por 6 y 3 ítems respectivamente. Ambas variables conforman el factor ambiental de nombre sociofamiliares, el único de tipo independiente en la estructura del modelo. La escala número 8 del instrumento Evaluación Interactiva del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, la cual posee 4 ítems, se utilizó para medir la variable satisfacción con el proceso de enseñanza. Un sencillo cuestionario ad hoc, conformado por 3 ítems, posibilitó evaluar el indicador elementos del clima de clase.
Las dos variables mencionadas integran el factor también ambiental como el anterior, denominado contextuales, aunque en este caso cumple una función mediadora en la modelización planteada. La dimensión académica, compuesta por 6 ítems de la prueba autoconcepto forma 5, nos permitió analizar la variable autoconcepto académico, mientras que un breve cuestionario ad hoc, conformado por 3 ítems, hizo posible medir la variable autoconcepto en matemáticas. Ambas variables componen el factor de nombres motivacionales, que es de tipo personal o individual y cumple, como el anterior, una función mediadora o intermediaria en el modelo propuesto. La escala número 2, adaptada para estudiantes universitarios y conformada por 10 afirmaciones del instrumento ACRA, hizo posible estudiar la variable observada, estrategias de codificación de la información. A su vez, un cuestionario diseñado para este estudio, compuesto por 4 ítems, permitió evaluar la variable manifiesta, estrategias de aprendizaje en matemáticas. Las dos variables mencionadas integran el factor sobre aspectos cognitivos, que como el anterior, es de tipo personal o individual y cumple un rol mediador en la estructura del modelo que será sometido a contraste empírico. Por último, a través del sistema académico de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional, fue posible obtener las calificaciones de la primera, segunda y tercera evaluación parcial implementadas en la asignatura Análisis Matemático 1 durante el curso lectivo 2019. Las 3 variables conforman el constructo individual, rendimiento en matemáticas, el único factor dependiente del modelo y que ciertamente se desea explicar. Cabe señalar que en una instancia previa a la aplicación de los instrumentos de medida, fue estudiada la validez cualitativa de los mismos. Posteriormente, luego de aplicar las pruebas y recoger los datos, se efectuaron análisis de fiabilidad de los cuestionarios, escalas y test utilizados. La información que brindan los indicadores en los que se reflejan los 4 primeros factores fue obtenida a partir de datos correspondientes a fuentes primarias. En cambio, las variables vinculadas con el último factor contienen datos de fuentes secundarias. En la tabla también se encuentran los términos de error de las variables observadas, indicados con la letra E, así como los disturbios de las variables latentes, mediadoras y dependientes, los cuales se hayan identificado con la letra D. La figura que se observa corresponde al modelo propuesto con los resultados estandarizados, obtenidos luego del contraste mediante estructuras de covarianza. El gráfico que se aprecia fue elaborado utilizando la notación de Bentler y Witt. Se puede distinguir el primer nivel de influencia conformado por la acción del factor independiente denominado socios familiares sobre el factor mediador contextual. El primer y segundo nivel de influencia lo integran la descripción anterior junto con la incidencia del factor socios familiares sobre el constructo cognitivo y del factor contextual que actúa sobre el constructo motivacional. También se distingue la relación causa-efecto del factor motivacional sobre el constructo cognitivo. El primer, segundo y tercer nivel de influencia lo integran ambas descripciones anteriores, a las que se suman los efectos directos de los factores motivacionales y cognitivos sobre el rendimiento en matemáticas. La totalidad de los coeficientes que cuantifican las relaciones planteadas, tanto en el componente de medida como en el componente estructural, resultaron positivos y estadísticamente significativos. En la figura también se muestra el valor de los errores correspondientes a las estimaciones de las variables observadas, así como los disturbios de los factores mediadores F2, F3 y F4 y dependiente F5. A la derecha de la diapositiva se puede ver la formulación matemática del modelo. Se distinguen las ecuaciones inherentes al componente de medida y a continuación las ecuaciones relativas al componente estructural. Algunos resultados acerca de la estimación y evaluación del modelo se muestran a continuación. Respecto del estudio analítico, podemos mencionar que los coeficientes que integran el componente de medida resultaron positivos y estadísticamente significativos al nivel .01. En el modelo estructural, igual que antes,
Los coeficientes fueron positivos y estadísticamente significativos, aunque en esta ocasión algunos al nivel 0.05 y otros para p-valor menor que 0.01. Con relación a los criterios de bondad de ajuste global, se puede sostener que la matriz residual de covarianza resultó cercana a una matriz nula. A su vez, algo más del 89% de los residuos se hallaban en forma asimétrica dentro del intervalo menos 0.1 y 0.1. En el proceso de estimación, la convergencia del algoritmo se ha producido tras 10 iteraciones. La función de ajuste resultó próxima a cero, como era deseable. Continuando con los resultados sobre la estimación y evaluación del modelo, haremos referencia ahora a los indicadores de bondad de ajuste global. Se puede afirmar que tanto los estadísticos clásicos como los índices descriptivos y prácticos se encuentran todos ellos en rangos de valores que corresponden a un correcto ajuste entre el modelo y los datos. Luego, en razón de los distintos criterios e indicadores estudiados, es posible asumir que la matriz de covarianza observada y la prevista por el modelo propuesto no son significativamente diferentes. Por lo tanto, el modelo teórico se ajusta al modelo empírico y en consecuencia sería de utilidad para explicar los datos. Las conclusiones a las que hemos arribado se expresan a continuación. Indudablemente, la principal técnica estadística aplicada, estructuras de covarianza, ha permitido comprobar que el modelo planteado reproduce en forma ajustada las asociaciones existentes en la matriz de correlaciones de datos muestrales, por lo que se puede afirmar que el objetivo propuesto en esta investigación ha sido logrado. Por otra parte, los resultados del estudio estadístico, entre otras cuestiones, dejaron en evidencia, a través del modelo gráfico, que el factor socio-familiares posee un protagonismo destacado, ya que incide sobre otros factores que de manera directa e indirecta participan en la explicación del rendimiento en matemáticas. Las dos consideraciones finales tienen que ver con la investigación llevada a cabo. La primera es que ha dado lugar a proponer un modelo estadístico que bien podría ser un recurso válido para afrontar con eficacia tareas de intervención educativa en el ámbito académico e institucional de selección de la muestra. La segunda consideración es que el estudio resulta de utilidad en el área de educación matemática, como también para la toma de decisiones en espacios de psicopedagogía, extensión universitaria y gestión académica. Las sugerencias, al menos una para cada factor explicativo, sobre medidas de intervención socioeducativas que podrían plantearse con el objeto de brindar posibles soluciones al problema del aprendizaje y rendimiento en matemáticas serían las siguientes. En relación con el factor sociofamiliares, se considera que a través del área de extensión universitaria podrían promoverse actividades de divulgación con el fin de concientizar a la sociedad sobre la relevancia que presentan los aspectos familiares y sociales en el rendimiento académico de los estudiantes. Respecto del constructo conceptuales, podemos señalar la conveniencia legítima de disponer de infraestructura adecuada y equipamientos suficientes como acceso a medios tecnológicos con el fin de facilitar el desarrollo del proceso de enseñanza y un favorable clima de aprendizaje. Para el factor motivacional, se considera interesante impulsar a través del gabinete psicopedagógico la realización de talleres que permitan desarrollar aquellas características que son inherentes a un alumno con buen autoconcepto académico y matemático. En cuanto al constructo sobre aspectos cognitivos, sería de utilidad la implementación de cursos sobre comprensión de textos, expresión escrita y oral, y lógicamente acerca de estrategias de estudio y aprendizaje, a fin de que el estudiante adquiera tanto habilidades como destrezas cognitivas y metacognitivas en el área de la asignatura objeto de interés. Para terminar esta presentación, deseamos compartir con ustedes que el trabajo que ha dado origen a nuestra comunicación oral es un artículo cuya referencia se puede apreciar en esta diapositiva, que será publicado en breve por la revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste.
Muchas gracias en nombre del equipo de investigación sobre educación matemática mediante técnicas estadísticas multivariantes.